Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los materiales. En este tutorial les voy a enseñar un poquito sobre los materiales que vamos a utilizar para nuestro ejercicio de vinilos o acrílicos sobre MDF. Lo primero que vamos a necesitar, pues obviamente, es nuestra tabla. A la tabla le vamos a dar una o dos pasaditas con vinilo blanco o acrílico blanco, pues de preferencia vinilo, que es un poco más fácil de esparcir y pues es más económico, y solamente lo que queremos es darle una base para poder que la pintura se adhiera mucho mejor y que los colores, ya que el MDF, pues como ustedes saben, viene en un color, como pueden ver acá, viene en un color café. Entonces esto le va a robar mucha luz a las pinturas. Para que las pinturas puedan tener una mejor adherencia y un mejor color, pues va a ser mucho más práctico poner una primera capa blanca. Una vez que la capa blanca está seca, vamos a lijar. No es necesario lijar mucho, solamente para quitar algunas imperfecciones o a veces que nos quedan grumos, por ejemplo, o pelitos del pincel, y para darle también una textura mucho más amigable con la absorción del vinilo. Bueno, eso por un lado. En cuanto a la capa blanca que le vamos a dar, o al fondo, si es del caso, esas superficies grandes que de pronto con el pincel pues vamos a tomar mucho tiempo, además se nos va a ver rayado, les recomiendo de pronto si pueden conseguir un rodillito. Estos rodillitos los venden en las tiendas de pinturas. Son pequeños, vienen así en felpa o en espuma, cualquiera les puede funcionar. Y con esto pues va a ser mucho más sencilla la aplicación de la pintura, como les digo, de pintura de base o pintura de fondo, en el caso de aquellos que tengan de pronto un fondo plano, un fondo o unas áreas grandes. Entonces si necesitan fondear es importante que lo hagan, puede ser o también con un pedazo de espuma, para que les quede mucho más parejo. De lo contrario es muy posible, dependiendo también del color que vayan a utilizar, que les queden manchas o rayones en el fondo y se vaya a ver con parches. Bueno, como les digo, no es necesario el rodillo, también con una esponja lo pueden hacer, con una espumita. O los otros materiales que vamos a necesitar son los pinceles. Yo les recomiendo estos, por ejemplo, no se los recomiendo para esta tarea porque tienen unas cerdas muy duras y las cerdas al pintar van a dejar muchas marcas del pincel y va a ser mucho más difícil la cobertura. Como la idea es que en algunos casos vamos a tener detalles, pues lo mejor sería entonces, en lo posible, si pueden conseguirlo, si no pueden trabajar con lo que tengan. Simplemente les hago estas recomendaciones para facilitar un poco la labor, pero ustedes saben, siempre podemos trabajar y hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos. Les recomiendo los pinceles de estas cerdas sintéticas, que son mucho más suaves, no son muy costosos, pues vienen de varios precios, pero hay algunos que se pueden conseguir que son bastante económicos. Pero importante ver que los pelitos del pincel sean suaves y se mantengan juntos, que no sean un pincel, por ejemplo, como estos que están como despeinados. Sí, no sé si alcanzan a ver allí, pero estos que les quedan los pelitos por fuera, que están desordenados, porque estos pinceles lo que van a hacer es que me van a impedir un trazo limpio. Entonces les recomiendo estos pinceles sintéticos, son muy buenos y son económicos, y al mismo tiempo nos va a permitir diferentes trazos. Con uno grueso, uno delgado y uno redondo nos podemos arreglar bastante bien. Si desean pueden conseguir también uno en ángulo, que les va a ayudar en los movimientos para trabajar bordes y contornos. El pincel redondo pequeño puede ser, pues si pueden conseguir uno de pelo, pues de pelo me refiero, así se les dice, pincel de pelo, porque es como un solo pelito pequeñito. Entonces si pueden conseguir de pronto uno bien delgado, en el caso que tengan letras
o detalles muy pequeños, les ayudaría mucho. De lo contrario, con un pincel redondo pequeño y un pincel plano, más o menos entre 5 milímetros, 1 centímetro. Esto, como les digo, también va a depender del trabajo que ustedes vayan a realizar. Algunos tendrán más detalles que otros, entonces necesitarán pinceles mucho más finos. Por otro lado, vamos a necesitar, pues obviamente, los vinilos o acrílicos. Yo aquí tengo ambos, tengo acrílicos. En este caso son pinturas también a base de agua, pero la particularidad que tiene es que son bastante espesos, entonces en algunas ocasiones hay que diluirlos un poco con unas gotitas de agua. También tengo de estos no los recomiendo mucho porque no tienen una buena cobertura. Yo en este caso tengo un par de estos, pero por el color que necesitaba, así como un color de este tipo fosforescente, aunque estos colores vienen en otras marcas, pero en el momento solo encontré esta. Pero esos no los recomiendo mucho por el tema de la cobertura. De todas formas, como siempre les digo, usen lo que tengan. Usen lo que tengan. Yo aquí tengo de estos que son los que se consiguen así en la tienda. Tengo también de estos que pueden conseguir en Dollar City o en una tienda de manualidades, que son acrílicos, que a diferencia de estos que vienen en una pasta muy espesa, estos son un poco más líquidos, más fluidos. Y tengo también pues vinilos normales o vinilos de tipo 1 de pared con los que se pintan las casas. Bueno, esos no los tengo acá en este momento, pero como pueden ver, con el material que ustedes tengan podemos trabajar. Obviamente la calidad les va a ayudar a ustedes a no tener que dar tantas pasadas, pero para el ejercicio podemos trabajar con lo que ya tenemos en la casa, con los colores que tenemos. En el caso que solamente tengan colores primarios, pues ya saben que los pueden combinar para obtener otras mezclas. Y pues además vamos a necesitar entonces un trapito, agua, un vasito o varios vasitos con agua para poder estar limpiando el pincel. Y si vamos a trabajar en varias sesiones, es importante tener tarritos o tener una paleta que nos permita guardar la pintura, el excedente de pintura, porque o hacer la suficiente mezcla y guardarla en frasquitos, porque luego de pronto no vamos a conseguir el tono que hemos mezclado previamente. En este caso esta paleta me parece muy útil porque me permite a mí tapar y de pronto no me va a guardar las pinturas una semana, pero si voy a trabajar de un día para otro puedo mantener allí. De lo contrario, pueden usar por ejemplo un plato y cubrirlo con papel, con vinipel o algo para que no se evapore la pintura. Bueno, básicamente esos son los materiales que vamos a utilizar. Obviamente también debemos tener listo nuestro boceto, que una vez lo hayamos revisado y lo hayamos corregido, pues el boceto debe estar en el tamaño real. O sea, debemos pasar el boceto ya finalizado y listo para pasar a la tabla. Lo debemos tener en una hoja de bond en tamaño real. En el siguiente tutorial les voy a explicar cómo vamos entonces a pasar el boceto a la tabla. Bueno, ya nos vemos. Chao.